Live from New York, it's Saturday night. Bueno, en lo que llega gente, les platico que estoy contento de empezar a explorar un tema que fue sugerido, de hecho, por algunos de ustedes y me da mucha luz, o sea, porque por un lado creo que el que ustedes me ayuden a encontrar temas me ayuda a mí también a explorar cosas nuevas, salir un poco de mi zona de confort. Entonces, bienvenidos a este live. Voy a hablar sobre el caso JP Morgan. Como les decía ahorita, bueno, le decía a la grabación, qué bueno que se están juntando. Fue un tema que me sugirieron y me encantó la idea de tomarlo. Y voy a estar viendo si se les ocurren cosas para analizar. Creo que encontré, para mí, yo a mí mismo me descubrí cosas interesantes que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Buenos días. Ahorita llegará gente, pero yo sé que la gente viene, entra, se sale. A veces tienes tiempo, a veces no. Esto queda grabado, entonces, en IGTV. Entonces, buenísimo. Muy bien. Entonces, hablando sobre el caso de JP Morgan, vamos a hablar sobre los ricos, la clase media, la gente más necesitada y qué podemos hacer al respecto, sobre México y sobre el tema de qué significa esto para nosotros. O sea, para mí no se trata nada más de subrayar un tema o de quejarme ni nada, sino qué podemos hacer al respecto. Yo creo que encontré insights interesantes. Entonces, como ustedes saben, o si no saben, JP Morgan pues es una banca de inversión privada, es una institución financiera internacional, americana, que lo que hace es le ayuda a la gente rica, a la gente que tiene dinero, le ayuda a invertir su dinero, ¿no? Y entonces, pues, ¿en qué lo invierten? Pues en bonos, en acciones, en bienes raíces, etc., ¿no? Entonces, pues estaban operando en México y deciden salirse, ¿no? Entonces, ¿por qué deciden salirse? Pues porque los ricos no confían en el país, ¿no? Eso es lo que está pasando y andamos mal, claramente, y ya lo sabíamos, ¿no? No es novedad que andamos mal y no es novedad que los ricos no confíen en México, los mexicanos ricos no confían en México y quieran sacar su dinero al extranjero. Y, digamos, no los culpo, ¿no? Pero creo que hay otras opciones que podemos explorar, y eso es un poco de lo que les quiero hablar el día de hoy. Entonces, el problema es este, ¿no? Aquí están mis notas y voy a estar leyendo y hablándole a la cámara. Entonces, el problema es que, obviamente, uno de los problemas que tienen los ricos es que tienen que hacer crecer su dinero, o sea, tienen que poner su dinero a trabajar, ¿no? Y otro de los problemas que tienen los ricos, evidentemente, es hacer crecer su dinero y que les cueste la menor cantidad de impuestos posible. Obviamente, el problema es que, por ejemplo, las políticas fiscales de AMLO están haciendo más difícil, están haciendo más difícil para la gente rica, pues digamos, el tener estrategias fiscales para que no tengan que pagar tanto dinero por hacer crecer su dinero, ¿no? Entonces, esa es una de las razones. O sea, pues yo lo veo así. No es que, o sea, está bien que el gobierno se preocupe por tener una política fiscal bien establecida, ¿no? Pero creo que el problema para mí no es un tema de evasión de impuestos, es que no hay incentivos para invertir en México, ¿no? O sea, básicamente en México el problema es que, digamos, que si generas empleo, te cobran, ¿no? Si generas crecimiento, te cobran. Entonces, creo que, o sea, ese es uno de los problemas, ¿no? O sea, no hay incentivos para invertir en México, entonces y México aparte es un país riesgoso, entonces la gente que tiene dinero, en lugar de invertirlo a través de JP Morgan en México, lo invierten en Estados Unidos. Entonces, ¿para qué fregados quiere estar JP Morgan en México? ¿No? Porque se dedica a atender ricos y los ricos no invierten en México, no están queriendo invertir en México. Entonces, ¿cuáles son las opciones, ¿no? que tiene la gente que tiene dinero? Pues pueden invertir en bonos o en acciones. Entonces, los retornos, dependiendo de tu nivel de riesgo, ¿no? Si ellos lo invierten por ti, es como el 10%. Si te gusta moverle y le sabes a las acciones, puedes ganar más o menos, pero es un juego de apuestas, ¿sabes? O sea, a mí, yo digo, o sea, como esta idea del juego de apuestas no me encanta, ¿no? Puedes poner tu dinero en dólares, lo cual es básicamente una estrategia de seguridad. O sea, si tenías $1 en el 2010, ahorita tienes 2. Entonces tampoco, o sea, es una manera de crecer muchísimo, ¿no? Tu dinero, tu patrimonio. Puedes invertir en bienes raíces también, pero creo que el COVID medio le ha pegado a las bienes raíces y eso es un tema pues también complejo. Pero fíjate, una vez por ahí escuché en un podcast, el lugar más seguro para poner tu dinero, si eres rico, por ejemplo, es en un negocio.
¿no? Es invertir en un negocio. Fíjate, si los bonos te dan 10%, si los dólares, no sé, te dan poco dinero, el banco poco dinero, las bienes raíces están atoradas, pues invierte en un negocio. En un negocio te puede dar entre el 15 y el 30% de rentabilidad anual. Y estás invirtiendo en el empleo y invirtiendo en activar la economía, en so forth. Pero eso no está sucediendo, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucha queja, ¿no? Hay mucha protesta. Y yo digo, chino, o sea, necesitamos pasar de la protesta a la propuesta. No, de nada sirve quejarnos. Nos encanta celebrar la queja. Nos encanta celebrar el cinismo. Pero, ¿y so what? ¿No? O sea, ¿cómo pasamos de la protesta a la propuesta? ¿No? Tenemos que apostarle a México, ¿no? Hay muchas oportunidades en México, ¿no? O sea, si, digamos, tanto en la pobreza como en la clase media, lo que falta, fíjate, en mi opinión, es creatividad y valentía, ¿no? Y lo que sobra es cinismo. Lo que sobra es esta idea de, pues como quiera, nada, ¿sabes? Nada se puede, todo está mal, todo está en mi contra, el sistema no me ayuda, and so on, and so forth. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Claramente, ¿no? Para que este país verdaderamente salga de sus problemas, en mi opinión, pues es hacer crecer la clase media. Eso creo que es lo que tenemos que hacer. O sea, mover a la gente de la pobreza al consumo. Esa es la solución de la mayoría de los países capitalistas, o de la mayoría de los países, digamos, que su economía está mejor, ¿no? Porque si hay consumo, pues la economía está bollante. Si no hay consumo, la economía está jodida, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, tiene que haber más oferta, más negocios, más emprendimientos, ¿no? que generen empleo, pero también necesita haber más demanda, o sea, más mercado que consuma. Entonces necesitamos mover a la gente de la pobreza a la clase media, claramente. Fíjate, checando unas estadísticas, antes la estadística de Coneval decía que el 18% de los mexicanos vivían en pobreza, y ahora resulta que es el 45%, pero lo que pasa es que cambió el indicador. Pero al final, para mí, esto en lugar de ser una estadística negativa, es una estadística positiva. Si el 45% de los mexicanos, ¿no?, tienen una necesidad básica no atendida, que esa es la definición, ¿no? ¿Y qué significa una necesidad básica no atendida? Salud, educación, alimentación, vivienda. Hay oportunidades en salud, educación, alimentación y vivienda, ¿no? Hay oportunidades para crear negocios. Hay oportunidades para atender necesidades. Entonces, fíjate, ¿cómo diablos vamos a esperar que nuestro país construya una clase media, ¿no? Si el 45% de la población, 50 millones de habitantes, no tienen una necesidad básica atendida, ¿no? Fíjate, si nos vamos a la pirámide de Maslow, y yo sé que lo de la base de la pirámide generalmente se refiere a nivel socioeconómico, pero si nos vamos a la pirámide de Maslow, haz de cuenta, las necesidades más bajas son fisiológicas. Y muchas de las necesidades que en México no están resueltas son fisiológicas. ¿Cómo queremos que la gente pase a necesidades sociológicas o emocionales? O sea, las sociológicas son de la clase media, ¿no? Consumir para quedar bien, para convivir, etc. Las emocionales generalmente de la clase más alta, es salir adelante, el turismo, etc. Entonces, no podemos construir una clase media si no resolvemos las necesidades básicas, ¿no? Entonces, yo creo que es nuestra responsabilidad, ¿no? De cada uno de nosotros. O sea, por ejemplo, si eres rico, yo diría, invierte en negocios que dignifiquen la base de la pirámide, ¿no? Si no eres rico, pues entonces emprende en negocios que dignifiquen la base de la pirámide. Y ahí está la relación, ¿no? O sea, claro, también necesitamos poner servicios, ¿sabes? Digamos, de consumo de clase media, pero el problema está en levantar a la pobreza hacia la clase media, ¿no? Entonces, el problema es que somos cínicos, somos incrédulos, o sea, creemos que no se puede, y decimos, es que el problema es sistémico. Por ejemplo, Statista tiene o sea, busqué información, ¿cuáles son los problemas sistémicos de México? Statista dice, el problema más grande es la inseguridad y el crimen, 55% del problema es ese, según Statista, ¿no? Ok. ¿Por qué existe la inseguridad y el crimen? Pues la inseguridad y el crimen existen principalmente porque es un buen negocio. No nada más para los capos. Es un buen negocio para la movilidad social en la pobreza,
¿no? Porque es más, o sea, es más fácil, ¿no?, salir adelante y tener dinero para comprarte unos buenos tenis, un buen carro, darle dinero a tu familia, si te unes a ese problema, que buscar movilidad social de otra forma. Entonces, ahora, ¿por qué es un buen negocio? El segundo problema que dice Statista tiene que ver, dice, la corrupción. Ok, los humanos somos corrompibles, todos, ¿no? ¿Y cuál es el problema verdaderamente de la corrupción? Pues la impunidad, ¿no? Entonces, claro, el crimen subsiste porque es buen negocio y se va impune. Ah, ok. Ahora, ¿por qué existe la impunidad? Entonces nos vamos al tercer problema que dice Statista. Por la inestabilidad política, ¿no? Entonces, como hay inestabilidad política, hay debilidad de las instituciones, ¿no?, de las legislaciones, de las leyes y demás, entonces la gente se vuelve impune, ¿no? Y como se vuelve impune, entonces es más fácil hacer el mal que hacer el bien, y entonces pues no se genera crecimiento, hay desempleo, que son todos los problemas, y hay violencia de género. Entonces el problema más grande, según yo, el lugar donde tenemos algo de control es sobre la inestabilidad política, es sobre por quién votamos, ¿no? Esa es una de las cosas, una de las palancas que tenemos, ¿no? O sea, ¿me quejo o propongo o qué hago? O sea, lo único que está en nuestro control es el voto. ¿Por quién votamos? Dice por aquí, el pensamiento sistémico es uno de los inicios para crear iniciativas que en verdad tengan impacto. Exactamente. Estoy súper de acuerdo. Entonces, esa es una de las cosas, ¿no? Ahora, necesitamos, en esta idea de por quién votamos, en mi opinión, necesitamos cambiar la fuente de orgullo de este país, ¿no? Fíjate, el orgullo mexicano es celebrar la mediocridad, desafortunadamente. Entonces, ¿cuál es el orgullo mexicano? Así somos, bien machos, bien tranzas, bien cagados, ¿no? Entonces, ¿cuántos memes compartes de así somos, bien tranzas, bien machos y bien cagados? ¿No? Ese es el orgullo mexicano. ¡Ay, mira qué cagado este chicle con el que arreglé este problema! Este alambrito, ¿no? Esta llanta tirada en la calle, and so on. Y esa es la fuente de orgullo. Así somos, bien machos, bien cagados. Es bien cínico, ¿no? Y yo creo que tenemos que celebrar, no la mediocridad, sino celebrar la grandeza. Y más bien decir, así somos, güey. Bien meticulosos, bien trabajadores, bien perfeccionistas, bien chingones, ¿no? Creo que tenemos que cambiar el significado de ¡Viva México, cabrones! O sea, ¡Viva México, cabrones! Desafortunadamente significa ¡Viva México! Aunque estemos jodidos, güey. ¡Viva México! Y nuestro machismo, y, ¿sabes?, y nuestro chilerismo, y nuestra hueva, y nuestro humor cagado, güey, y nuestros pinches memes, ¿no? Necesitamos un rebranding del orgullo mexicano, ¿no? O sea, esa frase de ¡sí se puede! Sí se puede, necesita cambiar de significado, ¿no? Porque lo que significa es, sí se puede poner un político que haga las cosas por mí. Chingado, güey, pues por ahí no va. No, yo creo que significa, yo voto por políticos que lo único que van a hacer es asegurar las condiciones para que yo pueda crecer. Pero el crecimiento me toca a mí, ¿no? Sí se puede significa, yo sí debo poder, ¿no? Entonces, el problema es que necesitamos ejemplos. O sea, el éxito es contagioso. Necesitamos aprendizaje vicario. Se ve tan difícil la subida que no queremos y decimos, es que no se puede. Entonces, sí se puede significa, yo sí puedo. Y también significa, si tú pudiste, entonces yo también puedo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que celebrar? No mandes memes cagados, machistas y pendejos, güey. Celebra a la gente chingona que está haciendo cosas chingonas, ¿no? Porque son ejemplos de que sí se puede. Y si él puede, puedes tú, ¿no? Hay una película que no me acuerdo cómo se llama, que sale Anthony Hopkins y Alec Baldwin, ¿no? Que se pierden en un bosque. Es un rico y su abogado o su chichitle. Se pierden en un bosque y un poco, una de las frases que usan dice, what one man can do, another can do, ¿no? Entonces, si tú compartes ejemplos de gente que puede, yo, tú, él, nosotros, ellos, vamos a sentir que también podemos, ¿no? Y nos vamos a querer poder en lugar de, vamos a querer proponer, vamos a querer hacer en lugar de quejarnos. Entonces, por ejemplo, les pongo un ejemplo de por qué pienso yo así, ¿no? Cada quien habla de la feria como le va en el baile, ¿no? Entonces, digamos que ahí les va la historia, mi historia personal. ¿Por qué creo que sí se puede? A mí me pasó lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo, digamos, mi familia viene de la siguiente forma. Mi abuelo materno
es un inmigrante, ¿no? Viene de Serbia, escapando de sus papás, ¿no? Escapando de la Primera Guerra Mundial, llega a México, a Veracruz, queriendo migrar a Estados Unidos. Algunos migran a Estados Unidos, mi abuelo no puede, se casa con una regia, se queda aquí, ¿no? Se hace carpintero, ¿no? Se vuelve carpintero y eventualmente construye una familia más o menos de clase media, haciendo puertas y closets para casas del TEC y para las casas de los ricos, ¿no? Entonces, pudo. O sea, llegó con una mano adelante y una atrás. Y pudo, ¿no? No se hizo trillonario, no se hizo millonario, pero hizo una familia, digamos, de clase media en ese tiempo, ¿no? Ese es mi abuelo materno. Luego, mi abuelo paterno, en realidad era un desmadre, pero su papá, mi bisabuelo, era un coronel que peleó en la revolución. Había mucho respeto en la familia de mi papá por el coronel, ¿no? El coronel Feliciano García Rueda, ¿no? Y ese respeto, ¿no? Inspiró a uno de sus hijos, ¿no? Mi abuelo era un desmadre, que era un doctor militar, pero mi tía, una de su hermana, mi tía Margarita García Flores, ¿no? Margarita García Flores fue la primera diputada mujer a nivel federal en el país, ¿no? No solo eso, Margarita García Flores, que es tía de mi papá en realidad, lideró el movimiento para conseguir el voto femenino en México, ¿no? Fue la líder del movimiento del voto femenino. Mi papá vio eso. Sí, vio en su papá un desmadre que le gustaba la peda y era un tipazo, ¿no? Pero vio en su tía una mujer que sí pudo, ¿no? Primera diputada federal mujer en México, lideró el movimiento para que las mujeres votaran en México en el 53, ¿no? Entonces, eso fue lo que vio. Y no solo eso, sino su mamá, que lo crió a él y a sus hermanos, era una gran comerciante. Entonces, vio ejemplos. Ahora, no eran ricos. Cuando mis papás se casaron, nosotros vivíamos al borde del Cerro de la Campana. O sea, yo vivía a 4 casas del Cerro de la Campana aquí en Monterrey, ¿no? Y de hecho yo pues, jugaba en el cerro y ahí había un depósito, me acuerdo, iba a comprar chicles y demás. Y mi papá tenía ejemplos de sí se puede. Entonces, él batalló en la escuela y se le ocurrió poner una escuela de diseño. Entonces, ¿qué hizo para poner una escuela de diseño? Le pidió dinero a mi abuelo el carpintero. A mi abuelo el carpintero le prestó dinero para empezar, ¿no? Y entonces, con ese dinero empezó el negocio y le pagó a mi papá, ¿no? Mi papá trabajaba para una tienda departamental aquí en Regiomontana que se llamaba Salinas y Rocha. Mi papá era el que hacía las ventanas, ¿no? Son los displays. Y era él y otros, por ejemplo, un señor muy querido que se llama Juan. Eran iguales, Juan y mi papá, ¿no? Los dos eran peers, pero mi papá decidió hacer algo al respecto. Eventualmente Juan trabajó para mi papá muchos años en el área de mantenimiento, y la diferencia fue el ejemplo que él tuvo. Él vio que se podía, entonces él quiso poder, ¿no? Y nos sacó digamos, de vivir en las orillas del Cerro de la Campana, a vivir en el obispado, a vivir bien, a construir una familia, ¿sabes?, de clase media, que luego clase media, bien, y luego él fallece, y luego yo y mi mamá y mi hermana, pues hemos llevado el negocio a otro nivel, ¿no? Y poco a poco se ha podido, y mis hijos empiezan en un lugar completamente distinto del que empezó mi papá, porque se pudo, pero él tuvo que ver que sí se podía, ¿no? Él tuvo la suerte, ¿no?, de tener un contexto en el que vio, ¿sabes? Vio un suegro que pudo, vio un bisabuelo que pudo, vio una tía que pudo, vio una madre que pudo. Entonces, ¿qué celebras? ¿No? Sí se puede, pero sí se puede significa sí debo poder, no sí debes poder por mí. Es un tema de tomar responsabilidad sobre nuestro destino, sin duda, ¿no? El problema es este. El problema, en mi opinión, es que México no tiene futuro. O sea, el México de hoy no tiene futuro. Fíjate, el México de hoy, ¿de qué depende? El México de hoy depende de la manufactura, ¿no? ¿De qué? De automóviles, de petróleo, bueno, y de la industria. De petróleo y electrodomésticos. Automóviles, bye. O sea, el futuro no está en ensamblar automóviles, al menos no como... O sea, la transportación va a seguir existiendo, pero en el futuro, la verdad es que la gente no va a tener autos. 2,
El petróleo. Petróleo, bye. ¿No? Toda la gente que está involucrada en el petróleo se va a defender a capa y espada, pero petróleo, bye. Jodidos estamos, ¿no? Luego, manufactura de electrodomésticos. Pues sí, ok, está bien. Ponle tú que electrodomésticos y electrónicos van a seguir existiendo. Sin embargo, ¿a quién le van a pagar? O sea, hoy manufacturamos electrodomésticos porque la labor aquí es más barata y porque estamos cerca, ¿no? Perdón. El problema es que los robots están a nada de quitar esa chamba. Entonces, ¿de qué va a depender la economía mexicana? Si los automóviles bye, el petróleo bye y la labor barata bye, ¿no? O sea, ¿sobre qué vamos a construir el futuro de este país? Está cañón, ¿no? Entonces tenemos que inventarlo. Entonces la solución está en tres cosas, yo creo. Una es, creo que tenemos que entender que en el problema está la oportunidad. O sea, si hay 50 millones de habitantes que necesitan dignificar su educación, su vivienda, su alimentación y su salud, pues ahí hay oportunidades, ¿no? Que hay que, por un lado, intentar nosotros atender. Dos, celebrar a quien lo hace, ¿no? ¿Quién atiende, por ejemplo, la salud dental, ¿no? O sea, Imagen Dental, ¿no? Imagen Dental es un gran ejemplo, ¿no? de mi cuate, Ricardo y Villarreal y Pato Villarreal, ¿no? Hay que celebrar eso, o sea, fuck me velas de Orizaba, güey, ¿no? Celebremos a la gente que sí puede para que veamos todos que sí se puede, ¿no? O sea, la educación, pues hay que celebrar a quienes están haciendo proyectos innovadores de educación para la base de la pirámide. La salud, hay que celebrar a quien está atendiendo temas de salud de la base de la pirámide. La vivienda, hay que celebrar a quien está dignificando la vivienda, ¿no? Económica. Y ahí empezamos. Y luego también hay que construir negocios, ¿no? que generen empleo, que generen consumo, ¿no? Como negocios como Panem, aquí está Valentina Zenkel, o como Cali de Pato Castillo, o como toda la gente que está haciendo restaurantes, panaderías, cafés, que son servicios, ¿no? Porque eso genera economía, pero también genera empleo, ¿no? Y hay que votar por gente que nos ayude a construir las condiciones correctas para crecer, ¿no? No por gente que creamos. O sea, si tenemos las condiciones correctas para crecer, entonces sí se puede. El problema del populismo es que mientras haya pobreza hay populismo. Y el populismo depende de los pobres, ¿no? Los populistas no les conviene que la pobreza se elimine. Si no hay pobreza, no hay populistas. Los populistas no sacan al mundo de la pobreza, la promueven, ¿no? ¿Quieres ayudar? Genera empleo, ¿no? Es que yo voto por AMLO porque, ¿sabes? Por ayudar a la gente. No, güey. No, güey. Genera empleo. Eso es lo que yo creo que tienes que hacer, ¿no? Y luego, entonces, esas son las dos cosas. Ahora, lo interesante es que esta diferencia económica que hay entre la distribución de la riqueza, ¿no? Entre los ricos y los pobres y demás, pues no se trata de distribuir la riqueza, güey. Pues la riqueza es de quien la genera, para bien y para mal, ¿no? Se trata de decir, ok, ¿cómo me acerco? O sea, en México no hay una oferta pública que valga la pena. O sea, no hay un IPO. El IPO mexicano es crear una empresa y que luego invierta un rico en ti, ¿no? Entonces, si atendemos bien un problema social, ¿no? De educación, salud, vivienda, o alimentación, ¿no? Y nos va bien, eventualmente podemos invitar a un rico a invertir en México, ¿no? A un rico le va a convenir más invertir, ¿no? En un México que le va a dar el 30% versus el 10-15% que le va a dar JP Morgan, ¿no? Por acá dice, deberíamos crear empresas basadas en tecnologías exponenciales combinadas. Sin duda, ¿no? La tecnología es, o sea, la tecnología hay que ponerla al servicio de los problemas, ¿no? ¿Qué problemas tenemos? Entonces, si somos de clase media, atendamos necesidades para la clase media o para la base de la pirámide,
generemos negocios que generen empleo e invitemos a los ricos a invertir en esos negocios, les conviene más. Invitemos a los ricos a invertir en México, ¿no? Y no necesitamos a JP Morgan, necesitamos a Juan, Pedro, María, Michelle y todos ustedes, a Paco, ¿no? A Ale, a Pablo y a todos los que están aquí. Eso es lo que necesitamos. Porque si no hacemos eso, o sea, insisto, la manufactura, el petróleo, los electrodomésticos, etcétera, o sea, depender de las remesas, o sea, nuestra economía está jodida, güey. O sea, ahora es atender esas necesidades, atraer la inversión de los ricos mexicanos a México pero votar por políticos que generen condiciones apropiadas para crecer. Ahora, chingada, o sea, si se puede o no se puede o qué onda. Pues yo hace poco hice un post estaba viendo la segunda temporada de la serie de HBO Euphoria, y esta serie empieza con estamos hundidos en commodities, exactamente, Aldo. Esta serie empieza la segunda temporada con una conversación que tiene bueno, antes de decir la historia voy a leer aquí algunos comentarios. Yo veo mucha oportunidad en vender, comerciar a empresas extranjeras establecidas en México, falta calidad de servicio, exactamente, conocimiento para estar así, sin duda, porque es un tema de educación, ¿no? Invertir en STEM, o sea, como en Estados Unidos, o sea, ¿cómo se promueve la clase media? Invirtiendo en educación STEM, ¿no? Ciencia, tecnología, etcétera. Este es un problema de Latinoamérica en general, correcto, totalmente correcto. Pero el problema es que celebramos el que no se puede, o sea, que preferimos quejarnos cínicamente de que el sistema está en nuestra contra y celebrar, y por eso somos bien machos, bien cagados y bien chileros, en lugar de hacer algo al respecto. Y fíjate, aquí voy con la historia de Euphoria. Euphoria, o sea, la historia es, ustedes saben, una chica drogadicta, ¿no? Y tiene un sponsor en la segunda temporada, ¿no? Un sponsor que está tratando de que no vuelva a caer en las drogas. Y le dice, la verdad, mira, este problema de las drogas me va a matar. Yo ya sé que me va a matar. Entonces, acepto que me va a matar, voy a seguir consumiendo drogas y así me voy a ir. Y el güey le dice algo chingón. Le dice, sí, ok. ¿Y cómo te quieres ir? ¿No? ¿Te quieres ir como la chica que se rindió? ¿No? O aún y cuando digas, no voy a poder contra el sistema, o sea, contra la adicción. ¿O te quieres ir como la chica que hizo todo lo posible por salir adelante? Está bien, te la compro, no vas a poder. ¿Cómo te quieres ir? Entonces lo mismo digo a México. O sea, yo digo o sea, yo tengo 45 años, ojalá me queden otros 40 años de vida. A ustedes les quedan más. ¿Cómo te quieres ir? ¿Como el cínico que celebró lo cagado que somos? ¿O como quien intentó, empujó y pudo y la movió tantito y dejamos a la siguiente generación, ¿sabes? ¿Sabes? Más adelante, ¿no? Y les pasamos la estafeta y los inspiramos para que puedan y quieran. ¿Cómo te quieres ir? ¿No? ¿Te quieres ir como el que intentó o te quieres ir como el que aceptó una realidad inevitable? Chido. Está bien chido el tomar algunos temas que ustedes sugieran. Voy a poner algunas preguntas ahí para que me sugieran temas. Me gustó mucho el analizarlo porque el problema no es JP Morgan. El problema siempre somos nosotros, para mí. Siempre está en qué podemos hacer. Por acá tengo algunos comentarios. Dice Cristo, yo veo mucha oportunidad. Ya lo había leído. Muy bien. Perfecto, guys. Nos vemos pronto. Chao.